el alfa y la omega, el principio y el fin, la razón por la que estamos en este lugar. Cierre sus ojos y dele un aplauso a Él. Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra. Señor, te damos gloria en esta mañana desde esta tu casa, el Rey Jesús. Gracias, Dios mío, porque tú estás en este lugar. Declaramos esta tarde, esta mañana, casa de Dios, puerta del cielo. Declaramos que tu presencia está en medio de nosotros para hacer milagros, maravillas, para libertar al que está cautivo, para traer vida a aquello que estaba muerto, para revivir los sueños. Te damos toda la gloria y toda la honra. Y la iglesia dice: ¡ah! Muy bien, puede sentarse. Gracias por recibirnos de esa manera. Es un reto y es un privilegio estar en este lugar. Y lo primero que quiero hacer es darle gracias al apóstol por la oportunidad que me da de poder ministrar a la iglesia en esta mañana, ¿no? Y aquellos que nos están viendo a través del internet. Gracias le doy al apóstol por su confianza, a la profeta por su confianza. Y bueno, al resto de los efesios. En la mañana el maestro John estuvo predicando en el culto servicio en inglés. Y cuando uno tiene compañeros que están tan ungidos, ya le dejan la atmósfera lista. Entonces es muy fácil ya. Ya después del primero, lo que sigue para allá, está fácil. Y usted sabe por qué el teacher John libera también y ministra también, porque fue a USM. Así que si usted quiere ministrar y liberar como teacher John, vaya a USM también. Y yo también voy a USM. Todo el mundo va a USM. Muy bien. Ok. ¿Me acompaña, maestro, por favor? Es que tiene que traducirle. Ok. Esta mañana tengo una asignación de parte del apóstol. Y usted sabe que hemos estado hablando y él ha estado hablando y predicando acerca de liberación, y él puso una asignación en mi vida en esta mañana, como lo hizo con el maestro John y lo va a hacer con el predicador de esta tarde, y es seguir la línea de lo que él está hablando. Así que estuvimos orando a Dios y él nos dijo: bueno, estas son las opciones, lo que Dios ponga en tu corazón, pero de esta área de este tema quiero que estés ministrando. Y estuvimos orándole a Dios de qué era lo que Él quería que ministráramos. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 19, por favor. Primera de Reyes, capítulo 19. Esta tarde le pido que se quede hasta el final del servicio. Vamos a estar terminando temprano. También tengo instrucciones de la hora que tengo que terminar. Así que no se preocupe, vamos a terminar temprano. Así que le pido que se quede hasta el final del servicio. Si usted nos visita, gracias por estar con nosotros. Y queremos compartir la palabra de Dios en esta mañana. Primera de Reyes, capítulo 19, por favor. Cuando lo tiene, dice amén. Dice versículo 1: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Si puedo darle una pequeña introducción de lo que está sucediendo para aquellos que no están acostumbrados a este tipo de masacres. Lo que está sucediendo es esto. El pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios y estaba levantando otros dioses, aparte del único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Y en medio de levantar a esos dioses, un rey malvado, Acab, se casó con una mujer más malvada que él, llamada Jezabel, y pusieron a unos sacerdotes a tomar aquellos lugares, lo que la Biblia llama lugares altos, cuando está refiriéndose a esas posiciones estratégicas. Geográficamente eran montes y espiritualmente también eran lugares estratégicos para ofrecer sacrificios a estos dioses paganos. Y a través de esos sacrificios había una atmósfera, por así decirlo, un clima de paganismo y de idolatría, y con todo lo que eso trae, la maldad, la perversión, etcétera. Entonces Dios levanta a un profeta, y este profeta va y se encuentra con el resto de estos profetas satánicos, vamos a decirle así, para hacer una palabra que podemos entender en estos días. Y se establece un reto, un choque de poderes en ese momento. Y entonces el profeta de Dios, el profeta Elías, el representante de Dios, le dice lo siguiente:
a los profetas paganos, a los profetas satánicos. Le dice esto a los brujos, a los hechiceros. Les dice esto: vamos a hacer esto, vamos a establecer un sacrificio. Y cuando establezcamos el sacrificio y vamos a poner el sacrificio, vamos a aclamar cada uno a su Dios. Yo voy a clamar a mi Dios y ustedes van a clamar a su Dios. Y el Dios que sea Dios, que ese responda. Si su Dios está vivo, que responda y que haga descender fuego. Pero si es mi Dios el que está vivo, entonces que mi Dios responda y haga descender fuego. La historia dice que aquellos sacerdotes eran 450 sacerdotes satánicos de Baal, que era una deidad o un dios de esa época, y 400 sacerdotes de Acera, otra deidad, otro dios de esa época. Vinieron y pusieron un tremendo sacrificio y empezaron a gritar y empezaron a gritar y empezaron a gritar, y no pasaba nada. Y pasaron las horas, los minutos, y no pasaba nada. Y entonces Elías, el profeta de Dios, se burlaba de estos hombres y decía: ¿será que se durmió su Dios? No le avisaron que era hoy. Algo está pasando, no le llegó el mensaje de texto, el WhatsApp. Alguien tenía que avisarle. No, como que está en otro lugar. Y entonces cuando le tocó a él, dijo lo siguiente: vamos a hacer esto, vamos a levantar mi sacrificio. Pero para complicar un poco las cosas, ¿por qué no le ponemos un borde y lo rodeamos de agua y le echamos agua y que quede todo bien mojado? Digo, para que no haya duda que si alguien responde, es el único y verdadero Dios. La Biblia establece que este hombre de Dios lo que hizo fue clamar a su Dios, y después de clamar a su Dios, fuego del cielo descendió y quemó aquel sacrificio. Y entonces, después de esa tremenda victoria, pasan cosas extrañas en el Antiguo Testamento. Y es que él tomó una espada y cortó la cabeza de los 450 brujos y hechiceros. No es algo figurado, no es una idea de que hay que acabar con lo malo. No, fue un hecho real, un hecho absolutamente real, donde el sacerdote, el profeta Elías, toma la espada y corta la cabeza de estos 450 satanistas, hechiceros y brujos. El Antiguo Testamento tiene sus historias extrañas. En el Nuevo Testamento hubiéramos orado por la misericordia. Ya no aplauden. Ok. A ustedes les gusta la sangre, es lo que veo. Sí, ok. Bueno, la cosa es que después de tremenda victoria, diga conmigo, tremenda victoria, pasa algo. Y es que entramos a Primera de Reyes, capítulo 19, y este rey malvado que se había vuelto la espalda a Dios, llamado Acab, va donde su esposa y le dice: mi amor, tú no sabes lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice la reina, que ya usted se dio cuenta que era la que mandaba. Y le dice: es que Elías hizo esto, y mató a los 450 de tus profetas. Y ella dijo lo siguiente: que Dios me haga lo mismo si mañana a esta hora Elías no está igual que mis profetas. Es decir, dicho en otras palabras, mañana a esta hora, después de la noticia de lo que Elías había hecho, dice: mañana a esta hora Elías va a estar igual de muerto. Y entonces el profeta valiente de Dios, que se paró en aquel lugar, que vio el fuego descender, que cortó la cabeza de 450 profetas, ¿sabe lo que hizo? Salió corriendo. Se parece a mí. A usted no, pero a mí. Salió corriendo. Eso dice la Biblia. Entonces, esta es la historia de este profeta cuando sale corriendo. Y entonces dice versículo 3 del capítulo 19: Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Versículo 8: Elías se levantó, comió y bebió, y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Diga conmigo, en una cueva. Ok. Dice: más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Ok, en esta mañana tarde, yo quiero hablar de un tema muy específico. Es un tema muy importante, es uno de los temas que requieren más valor para responder ante este tipo de temas. Es uno de los temas más importantes que hay en la vida del ser humano,
Porque no hay problema más incapacitante, no hay problema más limitante, no hay problema más esclavizante que este problema. No estoy hablando de inmoralidad sexual, no estoy hablando de adicciones, no estoy hablando de orgullo, estoy hablando del temor. Para poder ser libre del temor hay que ser valiente. Estoy hablando en serio. Porque no todo el mundo quiere reconocer que tiene miedo. Solo por definición los hombres en este lugar ya tenemos un choque con el tema. Porque yo no me voy a poner de pie. El tipo ese cree que yo me voy a poner de pie. El pastor ese cree que cuando haya un llamado de liberación yo voy a levantar mi mano y voy a reconocer públicamente que estoy aterrado, que tengo miedo, que no tengo respuestas para mi familia, que no tengo dirección para mi casa, que no sé qué hacer. Estoy hablando no del temor normal que me previene del miedo. Yo no estoy hablando de ese temor psicológico natural, que es normal, que cuando sentimos que algo nos va a dañar y nos va a poner en peligro, obviamente todos nuestros órganos y todo nuestro cuerpo se pone en un estado de alerta para salir corriendo. Si veo un león, no me voy a poner a discutir si es satánico o no es satánico. Si veo un peligro inminente que viene contra mí, obviamente todo mi cuerpo va a reaccionar en temor. ¿Para qué? Para que yo pueda sobrevivir. Yo no estoy hablando de eso, tampoco estoy hablando de esos temores que son públicos, como el miedo a las arañas, el miedo a volar, el miedo a las alturas. No estoy hablando de esos temores que son públicos. Estoy hablando de esos temores que se cuentan solo a personas cercanas al corazón. Estoy hablando de esos temores íntimos, ocultos. Estoy hablando de esos temores que solo tu esposa sabe, solo tu esposo sabe, o ni siquiera ellos lo saben. Esos que se cuentan en el secreto más grande, porque si todo el mundo supiera dónde está mi miedo. Estoy hablando de ese temor a fracasar, estoy hablando de ese temor a no lograrlo, estoy hablando de ese temor a no hacer las cosas como se espera de mí, estoy hablando de ese temor a ser rechazado por aquellas personas que amo si descubren lo que estoy viviendo. Estoy hablando de ese miedo horrible que me tiene atrapado, pero que nadie sabe. Estoy hablando de ese temor que me tiene atado a un pasado de hace muchos años, pero que hoy constantemente revivo bajo ciertas circunstancias y hacen que mi comportamiento en mi casa, ella no se lo explique, él no entienda, los hijos digan, pero ¿qué pasa? ¿Por qué en medio de esta situación papá siempre reacciona de esta manera? ¿Por qué en medio de esta circunstancia mamá reacciona de esta manera? Estoy hablando de ese miedo esclavizante, porque no hay peor espíritu para estar esclavizado que el temor. Porque el temor te permite ver por una vitrina, pero no te permite alcanzar el éxito. El temor te hace ver el éxito de otros. El temor te dice, mira, te voy a exhibir lo que otros están logrando, pero tú no puedes. No vas a llegar, no lo vas a alcanzar, vas a fallar. No podrás ser la mejor madre, no podrás ser el mejor padre o el mejor esposo, pero eso no se le cuenta a todo el mundo. El problema es que vivimos atrapados, vivimos esclavizados como aquel mimo que está encerrado en una caja y trata de salir. Ve a otros que corren, ve a otros que viven, ve a otros que disfrutan, ve a otros que prosperan, pero su vida está tan llena de miedo que ha caído en una de las principales trampas del temor: la incapacidad para moverse, la parálisis. Elías, un tremendo hombre de Dios, usted ya lo vio, escuchó la historia, cayó en ese temor. El temor es terrible. El temor es como una anguila que se esconde en lo oculto del corazón herido. El temor es tan cobarde que no da la cara. Estoy hablando del espíritu de temor. El espíritu de temor es tan cobarde que no da la cara. Se mete ahí donde la herida fue hecha, donde el trauma fue hecho,
donde aquella mujer abusada vez tras vez, golpeada de palabras, de emociones y físicamente, se empezó a cavar un agujero en el corazón de esta mujer, en la autoestima de esta mujer, y esa anguila se mete y se penetra y simplemente asoma la cabeza, sabiendo que desde ahí puede controlar los movimientos de esta mujer o de este hombre o de este niño. Pastor, pero no entiendo. ¿No es eso normal? Yo no estoy hablando de eso que es normal. Del temor que ya le dije, el que está en nosotros para mantenernos vivos. Yo estoy hablando de aquello que es un espíritu inmundo. Aquello que es más fuerte y que no podemos vencer en nuestras propias fuerzas. Pastor, pero ¿de qué está hablando? La Biblia dice, segunda de Timoteo, lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. Es decir, la Biblia habla de una especie muy característica de temor. Y habla de cuando el temor es más que una emoción, cuando el temor es más que un sentimiento, es cuando es un espíritu, dice la Biblia. Dice, es un espíritu. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. El problema es que cuando el espíritu de cobardía entra en el corazón del hombre y de la mujer, entonces ese demonio, esa anguila, pastor, ¿por qué insiste con la anguila? Porque cuando oraba lo vi, le vi la cara, le vi en las grutas de los corazones, y Dios me decía, y me decía a mí, no se lo tiene que decir a usted, pero me lo decía a mí: es un demonio cobarde, es un demonio que se esconde en lo profundo de las heridas, es un demonio que entra a lo profundo de las grietas de los corazones de los seres humanos, se esconde y saca la cabeza. Y él me decía, hoy voy a meter la mano adentro de esas grutas, adentro de ese pasado, adentro de esas heridas, adentro de esos secretos. Voy a meter mi mano y voy a sacar a ese demonio. Este hombre, Elías, no importa si usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, todos podemos caer presos de un espíritu de temor. Y pastor, ¿cómo yo sé que hay un espíritu de temor en mí? Porque nos va a pasar lo que le pasó a Elías. Toda persona que vive en temor, número uno, es una persona que se aísla en una cueva. Es una persona que tarde o temprano termina aislada, se esconde de otros. Y hay muchas maneras de esconderse. Hay aquellas personas que se esconden como víctimas. Elías dijo, Señor, todos te han traicionado, solo yo he quedado. Versículos más adelante dice Dios, no, he guardado a 7,000. Pero cuando tú estás con miedo, cuando se te llena el corazón de miedo, cuando el espíritu de temor agarra tu corazón, en ese momento, ¿sabes lo que sucede? Te hace sentir como que eres el único y la única que está viviendo semejante terror, semejante problema. Te aísla, te toma y te lleva cautivo a una esquina y te dice, métete ahí, no salgas de ahí. Ese es aquel que maneja la vida como una víctima. Yo soy una víctima, nadie me entiende. Es que si yo hubiera tenido las ventajas que tuvo este, es que si yo hubiera tenido la fortaleza que tuvo este, es que si yo hubiera tenido la vida y los padres que tuvieron este. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No está hablando de los que tuvieron buenos padres, no está hablando de los que tuvieron buenas escuelas, no está hablando de los que, está hablando de todo aquel hombre y mujer que entiende que cuando tú eres hijo de Dios, no tienes que vivir esclavo del miedo. Pero el temor te aísla y te mete en una cueva. Y entonces llegan a consejería los hombres y las esposas dicen, no sé qué le pasa. Se sienta en una silla viendo hacia afuera del jardín y no responde. Le pregunto, ¿oramos? ¿Ayunamos? ¿Ofrendamos? ¿Qué hacemos? El hombre paralizado no tiene respuesta. Se aísla poco a poco, se va aislando, porque
encima de todo, sobre todo con los hombres, hay un mito de que el hombre siempre tiene que tener una respuesta, como si fuéramos la tecla de un piano, que siempre que usted toca la tecla hay un sonido. Eso no es así. Es mentira que los varones siempre tenemos una respuesta. Es mentira que la cabeza siempre tiene una respuesta. La verdad es que Cristo siempre tiene la respuesta. Jesús siempre tiene la respuesta. Con los sacerdotes, ¿qué es lo que hacemos? Es de entender, no tengo la solución, pero conozco a uno que nunca ha fallado y él tiene la solución que yo necesito. Y como cabeza corro de primero a aquel que tiene la solución. Eso sí. Pero el machismo ridículo hace que el hombre no pueda decir: no sé, tengo miedo, no tengo la respuesta, no sé qué hacer, no voy a fallar, no quiero fallarles. He fallado tantas veces antes, no quiero volver a fallar. El problema es que uno de cada 10 hombres tiene otro hombre con quien hablar. Y entonces ese temor empieza un proceso de cultivo de veneno. Porque lo primero que hace es llevarme a una cueva de aislamiento. Ahí estoy aislado. Ella dice: yo sé que estás en la casa, pero no estás. Estoy tratando de resolver. ¿Y si no podemos pagar? ¿Y si no podemos hacer esto? ¿Y si no podemos hacer lo otro? Hay una batalla en su mente. Porque el temor, lo otro que hace es que no me permite ver lo que Dios ha hecho por mí antes. Elías acababa de ver el poder de Dios, ¿o no? Y no estoy hablando de los 450 sacerdotes decapitados. Estoy hablando de que unos cuervos vinieron, le dieron comida y lo hicieron caminar 40 días y 40 noches. Pero cuando el espíritu de temor agarra tu corazón, esa anguila viene a tu corazón, empieza a decirte: tu Dios está lejos, tu Dios no existe, tu Dios te ha dejado. Empiezas a olvidar que tu Dios ha sido bueno, que tu Dios ha sido poderoso. Y yo le he dicho en otros momentos que la tradición hebrea habla de que cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios caminan hacia el propósito de Dios, no lo hacen como nosotros lo pensamos en Occidente. Nosotros en Occidente vemos el propósito y lo que hacemos es caminar hacia el propósito. Estamos decididos para ir hacia el propósito. Y es nuestra mentalidad de alcanzar una meta. Así es como pensamos en Occidente. Pero en Oriente no se piensa de esa manera. En Oriente, cuando se va a ir hacia el lugar que Dios me ha llamado, se camina de espaldas. ¿Sabe por qué? Porque cuando estoy de espaldas, puedo decir: 1971, cuando casi muero como un bebé, en su mano me rescató. 1983 me salvó de un accidente de tránsito. 1997 Dios me sanó de esa enfermedad incurable. 2001 Dios me trajo cuando todos dijeron: no se puede. No tengo miedo, no tengo temor, no tengo que estar fijado en eso. Tengo que estar fijado en la bondad de mi Dios. Por eso puedo caminar tranquilo. Yo sé que llegaré, yo sé que lo haré, porque mi confianza no está puesta en mi capacidad, está puesta en la misericordia de mi Dios. No tengas miedo. Pero ¿cómo llego al cumplimiento? Es el error. Te quita los ojos de aquel que cumple y te pone los ojos en las circunstancias. Esa anguila te dice: mira la tormenta, Pedro. ¿Quién eres tú el que está ahí? Soy yo, Jesús. Si tú eres, dime que camine sobre las aguas, que vaya donde tú estás. Ven, Pedro, no hay ningún problema. Salte de la barca. Haz lo que es imposible. Establece lo que nadie ha establecido. Camina por donde nadie ha caminado. Haz lo que nadie ha hecho. Pero cuando empiezo a caminar, esa anguila dice: mira la tormenta, siente las olas, mira el viento. Y lejos de estar puestos nosotros en nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, empezamos a hacerle caso al viento que sopla, a la tormenta que mueve la barca, a las olas que están caminando. Y empezamos a decir: me estoy ahogando porque tuve miedo.
Porque el temor lo que hace es sacarte de tu propósito. No solo se contenta en sostenerte aislado y aislada, herido, diciéndote eres menos, no sirves, no mereces, sino que te dice ese era tu propósito y nunca vas a llegar. Porque intoxica tu fe, intoxica tu unción. El propósito de Dios es claro. Vamos al otro lado. Ok. Y empezó la tormenta. Y Jesús dormía. Y dijeron, no le da cuidado a este. Pero ¿qué le pasa? No se da cuenta que nos estamos hundiendo. Pero Jesús había dicho, pasemos al otro lado. La palabra ya estaba establecida. Él ya lo había hablado. No hay nada más seguro que la palabra de Dios. No hay nada más perfecto que su palabra. No hay nada más sólido que lo que Él ha dicho. No hay nada más sólido que su promesa. No hay nada más sólido que lo que Él ha establecido. Entonces, ¿por qué mira la tormenta? Porque el espíritu de temor, en lugar de poner mis ojos en el Dios que hizo caer fuego del cielo, me hace ponerlo en las circunstancias. Y de la misma manera que la fe atrae el poder divino, el temor atrae el poder satánico. Es igual. Entonces hay muchas personas aquí que están diciendo, ¿por qué? Yo sabía. Si ya sabías es porque tenía fe. Una fe negativa, voy a decirlo así. Es que yo sabía. Bueno, entonces, ¿de qué te asustas? Es que yo sabía. Si ya sabías, ¿cuál era la sorpresa? ¿No sabías? Estabas esperándolo. Yo sabía, estabas esperándolo. Yo sabía, pues estabas esperándolo. ¿Por qué no hiciste algo? Si ya sabías, fuera que no supieras. Pero sabías y no hiciste nada. Porque te quedaste paralizado como una víctima. No hay movimiento. ¿Y ahora qué hago? El hombre sentado en el sillón. Pasan los días, pasan las horas. El hogar pregunta, los niños se mueven. No hay respuesta. Pero hay otros que no se vuelven víctimas. Hay otros que cuando están llenos de miedo se vuelven controladores. Porque una cosa que hace el temor es que te quita el control de tu vida. Porque a lo que le tienes miedo es a lo que va a hacer que te controle. Voy a decirlo de nuevo. Aquello a lo que usted le tiene miedo es lo que le va a controlar. Cállate, mujer. Eres un ignorante. ¿No te das cuenta que te golpea? Yo lo hice enojar. ¿Qué? Pero ella está controlada. Porque el temor me va a controlar. Me quita el control. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Camina de espaldas, viendo la misericordia de tu Dios. ¿Y ahora qué hago? No, yo necesito controlar las situaciones. Yo necesito controlar esto. Yo necesito controlar lo otro. Yo necesito controlar esta circunstancia. Porque si no me puede volver a pasar. Porque si no mis hijos van a hacer esto. Porque si no, madres, caminen de espalda. Dejen de controlar a sus hijos. No se dan cuenta que están hartos. No se dan cuenta que el espíritu de temor es un mal consejero. No se dan cuenta que aquel que los trajo a este mundo está más interesado en guardarlos que ustedes y que yo. ¿No sería mejor confiar en que nuestro Dios es bueno, ponerlos en el altar, declarar vida sobre ellos, estar intercediendo sobre ellos, que tratar de controlar? No estoy hablando corregir, no estoy hablando guiar. Estoy hablando del control enfermizo que hace que tus hijos te digan get a life. Consíguete una vida. Porque estás viviendo tu vida a través de otros. Las excusas son buenas, las excusas son muchas. No es que esto, no es que lo otro, no es que aquí, no es que allá. No.
Necesitas controlar, porque tienes miedo de que si pierdes el control vas a perder tu estabilidad, vas a perder todo lo que tienes. Alguien te va a engañar, alguien te va a herir. Tienes miedo. Y hay otro tipo de gente que manifiesta el temor de otra manera.